Vamos a abrir la palabra del Señor en Josué, capítulo 10, el Antiguo Testamento. Josué, capítulo 10, del 1 al 10. Amén. Le voy a pedir a mi hermano Sebastián si puede leer, por favor. Es que tiene unos nombres raros y ojalá puedan escuchar bien la historia que se va a leer aquí para poder entender un poco, cierto, lo que va a enseñar la palabra. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piarem, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet Jorón, y los siguió hasta Aseca Maceda. Amén. Que el Señor bendiga esta lectura. Tomen su asiento. Esta es una hermosa historia. Yo contra más la leía, me impactaba, ¿cierto?, de Josué, porque hoy día la palabra del Señor nos va a enseñar acerca de Josué. Todos sabemos que, o bueno, si alguno no sabe, ¿cierto? Josué fue el intercesor de Moisés. Él siempre anduvo a la mano derecha de Josué, fue uno de los que también, cuando Moisés mandó a 2 espías, ¿cierto?, a espiar la ciudad que ellos tenían para tomarla, para ver qué tal era la ciudad. Josué fue uno de los hombres, ¿cierto?, que fue con fe y dijo que los iban a aplastar, que sí iban a poder, mientras otros 10 decían que no, que eran gigantes, que no iban a poder contra ellos. Pero Josué siempre fue un hombre que vio todo lo que el Señor hizo en el desierto con el pueblo. Entonces él estaba seguro del Dios a quien seguía, ¿cierto? Aquí podemos ver, ¿cierto?, una historia de un rey. Bueno, antes de entrar a esa historia, dice la historia que había un Gabaón, ¿cierto? Que era una ciudad muy grande, como decía ahí, que tenía hombres guerreros muy fuertes, pero aún así le temía a Israel, porque había escuchado, ¿cierto?, que había destruido Jericó y a Jai, y este rey o los moradores o este reinado, ¿cierto?, de Gabaón, vio que no iban a poder a lo mejor contra Josué y todo su ejército. Entonces hizo un plan para poder hacer pactos con Josué,
pero un plan mentiroso, porque se vistieron de ropas viejas, se hicieron pasar como que no eran de esa tierra de Gabaón, sino como que eran de otras tierras extranjeras. Y se hizo, ¿cierto? Puso a sus asnos ropas viejas, pan añejo con hongo, cosa que cuando lleguen donde Josué, Josué pueda creerle, ¿cierto? Que ellos no eran de esas tierras cerca, porque traían toda su ropa harapienta, zapatos rotos, viejos. Significaba que ellos venían viajando de muy lejos. Entonces hicieron pacto con Josué para que entre ellos no peleen, pero resulta que el pacto era pensando Josué que ellos no eran de las tierras cercanas, porque todas las tierras cercanas ellos iban a combatir porque Dios le había prometido que esas tierras iban a ser para ellos. Entonces firmó pacto Josué sin saber. Y después que firmó pacto, ¿cierto? Josué eh, se indignó, pero a la misma vez, si podemos ver aquí, Josué hizo algo incorrecto porque no le preguntó al Señor si hacía pactos con ellos o no, ¿cierto? Se olvidó de esa parte y cometió un error de haber hecho pacto con aquellos que eran enemigos. Entonces ahí dice que cuando Gabaón hizo pacto con Josué, dice que Adonisedec, el rey de Jerusalén, que todavía no pertenecía en ese tiempo al pueblo de Israel, dice que él se enteró que Gabaón hizo pacto con Josué y se enojó tanto que llamó a 5 reyes que se unieran para que vayan a destruir a Gabaón. No sé si me entienden, se entiende lo que se explica. Es como decir que Calbuco, cierto, sea Josué y nosotros los calbucanos destruyéramos a no sé, pa Osorno. Y Osorno es grande, ¿cierto? Y más encima Puerto Montt se enterara de que nosotros destruimos a José y nos tuviera miedo. Y se hiciera pasar que ellos son de Santiago, ¿cierto? No, nosotros venimos a hacer pacto con ustedes, Calbuco, porque nosotros no somos de acá, somos lejos. Hagamos pacto. Y después que hicimos pacto, nosotros después nos dimos cuenta que no eran nada de Santiago, eran de Puerto Montt. Así más o menos es lo que pasó con Gabaón, ¿cierto? Engañó a Josué haciéndose pasar que no era de Puerto Montt, sino que era de Santiago. Es por decir un ejemplo. Entonces, cuando Adonisedec se enteró que Gabaón, que supuestamente de Puerto Montt, hicieron pacto con Calbuco, entonces ellos se dieron cuenta de que ese rey mandó a llamar a 5 reyes más que se unieran para destruir, ¿cierto?, a Gabaón, supuestamente a Puerto Montt, ¿cierto? Porque ellos eran todos enemigos de Israel. ¿Cómo se iban a unir a Josué? Y dice la palabra del Señor que como se unieron ellos para ir a destruir a Gabaón, ¿cierto? Dice que antiguamente cuando alguien hacía un pacto, la palabra se cumplía. No es como ahora que uno va a notaría y hace un montón de trámites. Antes no, era la palabra y la palabra era como la firma, era todo, como un notario todo. La palabra valía, ahí en ese momento valía la palabra. Y dice que ellos vinieron, los 5 reyes más el Adonisedec, rey de Jerusalén, vinieron a pelear con Gabaón, ¿cierto? Y cuando vinieron ellos a pelear, ahí fue que Gabaón, ¿cierto?, mandó a pedir ayuda a Josué. Pero Josué, como era un hombre de palabra, a pesar de que los otros lo habían engañado, él no le quedó más de que ayudarlo, porque al hacer pacto con ellos, ellos pasaban a ser parte de ellos. Entonces Josué tuvo que ir a ayudar a Gabaón. Y ahí fue que Josué dice que tomó a todos sus hombres. Dice que subió Josué de Gilgal y él y todo el pueblo de guerra con él. Dice, y todos los hombres valientes. O sea, Josué no tomó a cualquiera, nomás dice que tomó a todos los hombres de guerra y a todos los hombres valientes. Y Jehová le dijo a Josué, no tengas temor. Aquí podemos ver que Josué, cierto, hizo algo, eh, no sé si nosotros haríamos, en esto se puede enfocar la palabra del Señor, cierto, de esto se refiere. No sé qué tan pronto yo puedo ayudar a alguien que me ha engañado, porque dice que Josué subió de Gilgal, apenas se enteró de la noticia que los amorreos que habitaban en las montañas se habían unido
contra Gabaón, ¿cierto? Dice que Josué tomó a todos los mejores, a todos los valientes, a todos los guerreros, para ir en ayuda de los que le habían mentido a ellos, que le habían hecho hacer un pacto que Dios ni siquiera le había permitido que hicieran pactos con ellos. Pero como Josué no le consultó al Señor, ¿cierto? Llegó, hizo pacto con ellos. Pero Josué aquí dice que subió con los mejores hombres, con los más valientes. Y Dios le agradó eso, ¿cierto? Y dice que Jehová le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. En estos dos versículos, hermano, es una tremenda palabra porque Dios ve las intenciones de nuestros corazones. Cuando nosotros hacemos algo, eh, el Señor le dio al tiro la victoria antes de que vayan a pelear, porque Josué era un hombre correcto, un hombre íntegro, alguien que daba su palabra y la cumplía. Él no decía, no, pero es que resulta que tú me engañaste, pues. ¿Cómo quieres que te ayude ahora? Tú me mentiste, así que los maten nomás, ahí está lo que sembraste. Él no dijo eso, él pescó a todos sus mejores valientes hombres. Ahora la palabra del Señor, si nosotros fuéramos Josué, si yo fuera Josué, haría lo mismo por alguien que me engañó, alguien que me defraudó, que me mintió, que me dejó mal delante hasta de mi Dios, porque él había hecho algo muy grave en ese tiempo era grave hacer pactos con alguien extranjero, alguien que iba a ser que eran enemigos. Entonces aquí podemos ver que Josué era una persona íntegra, que él, si ya había hecho pacto, él cumplía su palabra. Ahora la palabra íntegro es algo, como un día estudiamos en la Dorca, ¿cierto? La pastora nos enseñaba la importancia de ser íntegro. Y yo un día escuchaba un psicólogo que ayuda a las mamás con los hijos, que muchas veces hay hijos que cuestan, ¿cierto?, educar y sacarlo adelante por distintas cosas, rebeldía, hiperactividad y cosas. Y ese psicólogo me gustó lo que dijo. Y lo voy a compartir porque él hablaba de la integridad. Él decía que este era un hombre que se fue con su amante a un motel. Dice que estando en el motel mandó a pedir por una aplicación una pizza y le llegó la pizza al lugar donde estaba con su amante. Y dice que al abrir la caja de donde venía la pizza, adentro estaba lleno de dinero, pero lleno de dinero. Y él dijo, pero lo voy a devolver. Y la mujer le decía, no lo devuelvas, dejémonos para nosotros y total, él no sabe que y no nos va a ver nunca más cuando nos vayamos de aquí. Y el hombre dijo, no, voy a hacer lo correcto, voy a devolver esta plata porque esto no me pertenece. Y fue a dejarla al lugar donde le vendieron la pizza. Se fue él personalmente a devolver la plata. Y hasta que se contactó con el joven y le devolvió la caja. Y el joven estaba muy agradecido. Le dijo muchas gracias, le dijo por su honradez. Dijo, me permitiría sacarle una foto para publicarlo porque estas cosas no se ven. Dijo, todos los días de alguien honrado, dijo que sea tan correcto. Y y el hombre le dijo, no, no, gracias, no te preocupes, déjalo así nomás, no publiques nada. Entonces el hombre ahí se dio cuenta que no quería ser descubierto porque la pizza no la compró para llevarla a su hogar, sino la había comprado donde estaba con su amante. Entonces ahí podemos ver la diferencia, ¿cierto?, de alguien correcto con alguien íntegro. Podía haber sido honrado, correcto, hizo todo lo correcto, pero no era una persona íntegra porque estaba con su amante. En lo secreto, en lo callado, donde nadie lo ve. Nosotros en lo secreto, en lo callado, seremos íntegros. Podemos hacer muchas cosas bonitas. Podemos hacer muchas cosas el bien para otros. Si nos piden algo, nosotros darlo, ir a todas las casas, averiguar quién tiene, no sé, pues dar lo que tengamos de nosotros, ya sea una palabra, ya sea alimento, lo que sea. Pero en nuestra intimidad, ¿cómo somos? ¿Somos tan íntegros? Porque la integridad tiene que ver algo con Dios. Porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestro corazón, el Espíritu Santo, ¿cierto? Él nos va redarguyendo y nos va diciendo lo que es bueno y lo que es malo.
Y muchas veces pensamos que porque le ayudamos a alguien estamos haciendo lo correcto, ¿cierto? Somos personas íntegras, personas buenas, pero va más allá. Ahora, si yo me llevo bien con la hermana Gladys y la hermana Gladys me pide un favor y yo se lo hago, le digo, toma hermana, hermana me presta 5.000, toma y tiene 10. Y no se preocupe, no me lo devuelva. Y yo estoy haciendo algo correcto, algo muy bueno, pero es muy diferente que si ella fuera mi enemiga, si ella me traicionó, si ella me hizo algo malo. Ahora, si ella me viniera a pedir 5.000 pesos, ella me hubiera robado a mí, o me hubiera mentido, me hubiera estafado, y ella me viniera a pedir urgente que lo necesita, ¿se lo daría yo? Lo pensaría. Yo diría, más encima en mi mente diría, y más encima tiene el descaro de venir a pedirme plata. Estaré siendo íntegra, ¿cierto? Es muy diferente hacer creer ser alguien bueno a ser alguien íntegro. Una persona íntegra hace todo lo correcto, pero no solamente que le beneficie a él, sino sin dañar a otra persona. Porque muchas veces hacemos lo correcto para ofender a otra persona, para dañar a otra persona, o algo que nos beneficie a nosotros nomás. Puedo hacer lo correcto para que me vean, pero estoy haciendo sentir mal a otra persona. Entonces Josué aquí nos da un gran ejemplo, porque él, a pesar de que los enemigos lo habían mentido, él había quedado mal delante de Dios, y quedar mal delante de Dios le eran las consecuencias. Y una de las consecuencias fue esto, que tuvo que pescar su gente, ir a la guerra. ¿Cuántos habrían muerto? De sus mejores amigos, porque ellos entrenaban, compartían. ¿Cuántos de los que murieron ahí? Una guerra innecesaria por haber hecho pacto. Claro que Dios le ayudó. Dice que el Señor, en el versículo 9 dice, Jehová llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, o sea, fuera de Gabaón, donde estaban peleando. Dice que dice que con gran mortandad, y lo siguió después Josué, cierto, por el camino, y lo hirió hasta cerca. Y ahí, si seguimos leyendo, hay una tremenda victoria, porque de ahí dice que Josué le dice al sol, cierto, a la luna, que se detengan. Aunque los científicos dicen que es la Tierra la que dejó de girar, pero dice que el Señor le dio la victoria, que más adelante ellos arrancaron los enemigos y el Señor hizo descender piedras hasta que los destruyó todos. Imagínense, por solamente Josué haber hecho lo correcto, porque Josué podía haber dicho no, y sí, también iba a morir mucha gente, quizás en Israel no, pero a Dios le agradó lo correcto que hizo Josué, lo íntegro que fue, que no le importó que habían hecho, lo habían engañado, que lo habían traicionado, que le habían hecho una mala jugada, con mentiras, con engaños, hacer firmar un pacto. Así que el Señor nos ayude en esta tarde, ¿cierto? Para poder ser personas íntegras, ¿cierto? Poder nosotros cada día preguntarle al Señor las cosas que vamos a hacer. No hacerlas para que nos vean. Ah, voy a hacer esto para que me digan que yo soy bueno, que yo cumplo, y el Señor ni siquiera me ha mandado. Debemos preguntarle, ¿cierto? Primeramente al Señor. Yo había notado algo aquí, pero igual le dije. Dice, nuestra palabra debe ser seria como la palabra de Josué. ¿Cierto? El Josué es un gran ejemplo a seguir. Nosotros pudiéramos estar hablando toda una tarde de Josué, de todos los logros, cómo el Señor lo ayudó por ser una persona correcta. A veces nos va mal en todo, a veces no. ¿Por qué de repente decimos, a veces hacemos cosas sin preguntarle al Señor? Así como le pasó a Josué, que no preguntó al Señor y hizo pacto. A veces así nosotros somos. Hacemos cosas y de repente nos va mal. Y a veces no nos va mal, pero no es de edificación, no nos sentimos gozosos, no nos sentimos bien. Por eso el Señor en esta tarde nos manda que podamos ser personas íntegras como Josué, que no le importó, ¿cierto?, tomar toda su gente e ir en defensa de aquel el que lo había traicionado. El Señor nos ayude, ¿cierto?, una palabra cortita para que podamos reflexionar, ¿cierto?, y poder meditar en esta palabra que es muy grande, la palabra íntegro. Ojalá delante del Señor
nos ve y nos podamos decir, Señor, decir de nosotros que somos personas íntegras. Así que esta ha sido la palabra del Señor, ¿cierto? Una hermosa palabra, podría estar hablando mucho de ella, pero es una reflexión para que podamos meditar en ella y el Señor algo quiere de esta palabra. Cada uno sabe lo que el Señor le habló en el corazón o cómo estamos actuando. Preguntémosle al Señor y no cometamos errores como Josué, pero a pesar de que cometió un error, ¿cierto? Él nunca cambió su palabra contra el enemigo. Así que el Señor nos bendiga. Vamos a orar por esta palabra.